Bienvenidos a Vamos a jugar una. Yo soy Enric y hoy os traigo 10 juegos de mesa increíbles pero ligeros. ¿Vamos a jugar una? Y el motivo de este vídeo es porque al final no todo tienen que ser euros, no todo tienen que ser juegos densos, juegos largos, y he pensado que juegos así que se acercan a filler pero que tienen como un poquito más de chicha y sobre todo son un poquito más largos, de unos 30-40 minutos como muchísimo, pero yo creo que con 30 minutos cada uno lo tenemos hecho. La verdad es que me han parecido muy correctos, muy entretenidos y sobre todo son juegos de nuestra ludoteca, que ya sabéis que yo en la ludoteca, a pesar de tener un componente así un poquito coleccionista, me gusta tener cosas buenas, no cualquier cosa o cualquier chorrada, aunque tengo que reconocer que muchas veces he probado de todo y no todos nos han convencido. Así que bueno, juzgar vosotros mismos en el vídeo de hoy. Y bueno, lo de siempre, aquí en el canal no sería nada sin vosotros, así que si podéis dejar un me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para futuras notificaciones, y ya que estamos y lo petamos, un comentario para hacer que se mueva un poquito todo esto, os lo agradeceré de corazón. Y nada, vamos a empezar ahora sí aquí en Vamos a jugar una. Y ya que estamos buscando juegos así que funcionen ligeros e increíbles, os traigo uno que a mí me parece una pasada, que es muy de introducción, muy de iniciación al mundo de los juegos de mesa, pero ¿qué queréis que os diga? Cuando la cosa funciona, funciona, indiscutiblemente. Aquí os traigo este Cascadia, un juego traído por Delirium Games de 1 a 4 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 30 a 45 minutos. Principalmente sé que funciona porque es de los pocos juegos que he podido engañar a mi pareja para jugar conmigo, y eso, la verdad, es que es un plus. Es de esos juegos de que se lo puede sacar a cualquiera, ¿vale? De los seteo, muy fácil de sacar porque el despliegue es muy pequeño. Tendremos aquí como los objetivos comunes que tendremos todo el mundo y luego tendremos desplegado un mercado donde tendremos los animales y el hábitat, y tendremos que ir creando nuestro bioma con los diferentes animales que van saliendo según lo que tengamos en el mercado. Iremos comprando, iremos haciendo grande y al final compararemos la puntuación de todo el mundo puntuando lo que dice cada carta y sobre todo las normas de puntuación del bioma, que básicamente es si cuenta el bioma del mismo color que tengáis más grande, pues sumar a tantos puntos e iréis haciendo poquito a poco. Me gusta mucho este juego, sobre todo porque es un juego sencillo, es un juego rápido, es un juego que como muchísimo, aquí te pone en 45 minutos si es la primera vez que juegas. Luego es mucho más ágil porque es rápido. Tú coges las dos que quieres coger en diagonal, quieres coger un animal y quieres coger de aquí, pues te gastas una hoja de naturaleza y entonces podrás coger de cualquier tipo de combinación. Y es un juego que me gusta mucho, es agradable a la vista y sobre todo ves absolutamente todo el páramo de todo el escenario. Es una pasada ver el cómo queda tan bien en mesa, porque además el arte es muy característico, es como irte montando tu propio, a pesar de ser un multisolitario, es de ir montando tu propio ecosistema y todo cuaja muy bien, ¿sabéis? Y es de esos juegos de que, bueno, que lo puedes sacar a cualquiera, se disfruta un montón y enseguida tienes partida hecha a Cascadia. En Cascadia lo que vamos a hacer principalmente es colocar losetas y fichas de animales para crear el ecosistema más armonioso al noroeste del Pacífico. La clave está en optimizar tanto el patrón de hábitats como el de fauna, lo cual lo convierte en un juego muy accesible pero estratégicamente profundo. A lo largo de la partida vas a tener que elegir combinaciones de losetas y animales, cumplir objetivos de colocación y encadenar decisiones para puntuar lo máximo posible, todo mientras compites por las mejores opciones disponibles en cada turno. Es un juego donde cada decisión te acerca a un puzzle más eficiente y satisfactorio. Lo que más me ha gustado es cómo consigues ser relajante y a la vez retador en cada jugada. Las partidas se sienten tranquilas pero tensas, y aunque al principio puede parecer muy simple, en cuanto le pillas el ritmo, engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de quiero hacerlo mejor a la siguiente, que lo hace muy rejugable y perfecto para repetir. Si tengo que decir algo que no me ha gustado, diría que la interacción es casi nula entre jugadores. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas algo más competitivo o con algo más de pique directo. Lo recomendaría a familias que quieran dar un paso más desde juegos como Carcassonne o Azul o jugadores que disfruten con puzzles de optimización visual. Si te gustó Calico o Planet, creo que este te va a encantar, porque tiene un punto similar pero más abierto y elegante en sus decisiones.
En definitiva, un juego que transmite paz, belleza natural y estrategia sin agobios. Si te cuadra por temática o tipo de juego, Cascadia es de esos títulos que se quedan en la ludoteca por méritos propios. Cuando salió este juego fui corriendo a hacerme con él y ahora que ha salido la expansión, o digamos no es una expansión, sino que es una segunda parte, que lo puedes jugar absolutamente independiente el uno del otro, decidí hacerme con ellos. Aquí os traigo El Señor de los Anillos, el juego de bazas. ¿Por qué tenemos dos? Porque primero salió este, que sería la Comunidad del Anillo, y luego tenemos las dos torres. Yo soy un poquito neófito en cuanto a El Señor de los Anillos de los libros, ¿vale? Pero las películas me encantan, ¿vale? Os lo voy a dejar aquí a ver si me caben los dos. Vale, perfecto. Más o menos si se cae, bueno, os pido disculpas. ¿Por qué tenemos dos? Porque estos juegos, ¿vale? Es un juego de bazas cooperativo que se basa en los libros del Señor de los Anillos. Por lo tanto, muchos de los personajes que salen aquí, no muchos, pero algunos, no salieron en las películas. Y a mí es un toque que me ha gustado mucho, porque claro, así me he enriquecido un poquito más del mundo, del universo de Tolkien y del universo del Señor de los Anillos, y he conocido personajes o incluso sitios que no habían salido en las pelis, y eso es una pasada. Si os fijáis, la caja está muy mimada al milímetro porque tiene este toque foil tan bonito que queda también en la ludoteca, y por delante es que es precioso. Luego las cartas, que están hechas como así, como de vitrales, ¿vale? Como si fueran de cristales así pequeñitos, troceados y puestos, que le da un toque al juego espectacular. Y fijaos lo bien que va quedando aquí en la peana giratoria. Y mira, es que es bonito cuanto menos. Ambos tienen mecánicas muy diferentes, ¿vale? Al final sigue siendo un cooperativo, sigue siendo bazas, pero bebe de unas mecánicas que son muy diferentes el uno del otro. Y eso me ha gustado mucho. Motivo por el cual nos hemos comprado los dos, porque si serían mismas mecánicas, pero diferente entorno, a ver, ¿por coleccionismo me lo habré comprado? Sí, pero por necesidad, ninguna. Me he comprado la continuación porque, ¿qué queréis que os diga? Con el tema de las torres, el tema de que hay diferentes mecánicas y demás, y por seguir la historia, me encanta. Es un juego que te da muchísimas partidas, porque creo que cada uno tiene unas 18 partidas, si no me falla la memoria, si haces toda la campaña, y muchas veces tengo que confesar que la he vuelto a empezar porque cuando le enseñas el juego a alguien para sorprenderle, pues ¿qué queréis que os diga? Pues te empiezas otra vez la campaña y es rejugable, porque cada vez que juegas es un juego que se va complicando muchísimo y al final tienes unas partidazas increíbles en este universo del Señor de los Anillos, el juego de bazas. En El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, el juego de bazas, lo que vamos a hacer principalmente es colaborar para completar misiones a través de un sistema de bazas mientras vivimos los momentos más icónicos del primer libro de la saga. La clave está en cumplir las condiciones específicas de cada jugador en cada capítulo, lo cual lo convierte en un juego cooperativo tenso, muy temático y con un punto narrativo que le da mucha personalidad. A lo largo de la partida tendrás que jugar cartas con cuidado, coordinarte con el resto de la mesa y tratar de anticipar lo que los demás harán, ya que muchas veces una sola carta puede hacer que la misión fracase. Es un juego donde cada baza cuenta y donde la comunicación implícita es esencial. Lo que más me ha gustado es cómo traduce la tensión de la obra original a un sistema de cartas tan sencillo. Las partidas se sienten muy inmersivas y a pesar de tener reglas básicas muy accesibles, la toma de decisiones es constante. Además, tiene ese punto de suspense en cada jugada que hace que quieras seguir avanzando en la historia, capítulo a capítulo. Lo recomendaría a grupos que disfruten los cooperativos con reglas simples pero que planteen retos interesantes. También a fans del Señor de los Anillos que busquen una forma distinta de revivir la historia sin meterse en un juego complejo. Si te gustó La Tripulación, este juego tiene un aire similar, pero con una narrativa mucho más marcada. En definitiva, un juego que se disfruta en grupo, que invita a avanzar en las campañas y que tiene un formato ideal para quienes buscan partidas tensas, temáticas y llenas de decisiones cooperativas. Y el siguiente que os traigo es un juego de bazas muy carismático, sobre todo porque tiene ese toque diferente que lo diferencia de todo el mercado. Os lo presento y ahora os explico. Este sería
Pesca Cartas, un juego traído por Dos Tomates Games de 3 a 5 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 40 minutos. Me gusta mucho este juego porque la premisa es súper sencilla. Tú tienes una mano de cartas y entonces juegas X bazas para intentar ver cómo va la partida, ¿vale? Entonces, la baza que tú ganes será la que tú te pongas en tu mano y serán tus puntos al final de la partida. Por lo tanto, tienes que ir mirando todo el rato qué te interesa ganar y qué te interesa perder, sobre todo de no ensuciarte la mano para ir consiguiendo la máxima puntuación posible. Es una pasada ver cómo funciona. Al principio te cuesta un poquito porque no hilas bien o crees que ganar una mano si me desprendo de esta carta que es buenísima, luego no la voy a tener, pero luego la otra persona, si yo he jugado esta carta, me podría superar y entonces quitarme las cartas buenas. Ostras, tiene mucha estrategia y sobre todo vas mirando cómo va hilando todo. El juego funciona espectacularmente bien y sí que es verdad que el arte no es lo más llamativo porque lo veo como muy basiquillo, todo el arte es tal que así, es decir, es muy minimalista, pero que no os engañe el formato del juego. Es uno de estos fillers pequeños que tiene mucha rejugabilidad, lo disfrutas mucho y en vez de ser un filler así de 20 minutos, tienes que darle una partida de 40-45 minutos porque es bastante sesudo y se disfruta un montón. Ya os digo que Pesca Cartas no os va a delusionar en ningún momento. En Pesca Cartas lo que vamos a hacer principalmente es pescar cartas ganando bazas a lo largo de 8 rondas. La clave está en cómo gestionamos las cartas que vamos ganando, ya que serán nuestra mano en las rondas siguientes, lo cual lo convierte en un juego de bazas muy estratégico y sorprendente. A lo largo de la partida vas a tener que medir bien cuándo ganar una baza, cuándo dejarla pasar y cuándo aprovechar el mazo de cartas especiales que aparece para dar un giro a la partida. Es un juego donde cada decisión importa muchísimo para construir tu mejor mazo de cara al final. Lo que más me ha gustado de Pesca Cartas es esa mezcla de estrategia y locura que se va desatando a medida que van avanzando las rondas. Las partidas se sienten dinámicas y muy tensas, y aunque al principio puede parecer un juego de bazas sencillo, en cuanto empiezas a gestionar tu mazo se vuelve mucho más profundo de lo que aparenta. Además, tiene ese punto de incertidumbre y sorpresa que hace que cada partida sea completamente distinta. Como punto negativo, diría que la partida puede alargarse un poco en mesa de 5 jugadores si nadie tiene experiencia en juegos de bazas. No es un gran problema, pero conviene tenerlo en cuenta si buscas algo rapidísimo o si vas a jugar con grupos que no conocen bien este tipo de mecánicas. Lo recomendaría a cualquiera que disfrute de los juegos de bazas, pero que busque algo diferente, con más evolución y estrategia a lo largo de la partida. Si te gustan juegos como Skull King o La Tripulación, este te puede encantar, porque aporta una construcción de mazo en tiempo real que le da un toque único y muy divertido. En definitiva, Pesca Cartas es un juego de bazas que ha llegado para quedarse en mi colección. Divertido, estratégico, lleno de momentos épicos, ideal para los que buscan algo más que simplemente ganar una baza. Y mira que no soy mucho de jugar a juegos en solitario, pero este que os traigo creo que para muchos va a ser el rey de los juegos en solitario. Aquí os traigo Viernes, un juego traído por Asmodee, exclusivo a un jugador para 10 años en adelante y con duración de 30 minutos. Me parece un juego que la primera vez que lo jugué, sobre todo, me sorprendió, porque es de esos juegos que todo el mundo recomienda, esos juegos como Cascadia que hemos visto antes, que todo el mundo te dice, oye, cómpratelo, esto va a ser mandanga buena, lo vas a disfrutar. Pero muchas veces te dicen, ostras, es durete. Y tú dices, ostras, un juego duro, caja pequeña, 30 minutos en solitario, ¿cómo va a ser duro? Madre de Dios es Cristo. ¡Qué duro es! Tienes 3 niveles, ¿vale? Está el nivel fácil, el nivel medio y el nivel difícil. Cuando te pasas el nivel fácil, dices, ostras, es que te sientes todopoderoso, porque piensas, lo que me ha costado, ¿vale? Porque el juego va de sobrevivir, ¿vale? Somos Robinson Crusoe, que estamos varados en una isla desierta y tenemos que forzar muchísimo la suerte para intentar conseguir las mejores cartas y sobre todo enfrentarnos a los peligros que hay durante todo nuestro periplo por la isla. Pasaremos hambre, tendremos que conseguir comida, tendremos que enfrentarnos a jaguares y a piratas, sobre todo a piratas al final. Por mucho que hayamos superado todos los retos, si al final cuando vengan los piratas nos ganan la partida, tenemos que volver a empezar. Y esa es la magia de Viernes, que tienes que volver a rejugarlo muchísimas veces porque es lo que os digo, va a ser difícil de ganar.
va a ser difícil de combarlo todo, pero cuando le pillas el truquillo y sobre todo tienes una baza que has conseguido los jaguares al principio de todo, dices, ¡guau! Voy fuertísimo, voy a por todas. Y cuando te has pasado el modo fácil, el juego te dice, vale, pero ahora sigue y vete al modo medio. Y al modo medio te das cuenta que no eres nadie. Buah, es que se pone chunga la cosa que no veas. Pero bueno, un juego muy disfrutable, que es una pasada y que si sois fans, sobre todo amantes de los juegos en solitario, muy competitivos y en 30 minutos tener la partida hecha, ganes o pierdas, este viernes os va a dar unas partidazas increíbles. En viernes lo que vamos a hacer principalmente es ayudar a Robin Crusoe a sobrevivir en una isla desierta enfrentando todo tipo de peligros, hasta que esté listo para enfrentarse a los piratas. La clave está en una mecánica de construcción de mazos en solitario, lo cual lo convierte en un juego muy táctico, absorbente y perfecto para jugar cuando te apetece un reto individual. A lo largo de la partida vas a tener que mejorar tu mazo, afrontar desafíos con decisiones muy ajustadas y eliminar cartas débiles cada vez que pierdes vidas, todo mientras la dificultad va aumentando con cada ciclo y se acerca el combate final. Es un juego donde cada decisión te acerca o te aleja del equilibrio entre riesgo y control. Lo que más me ha gustado es cómo consigue transmitir tensión y evolución solo con cartas y unas fichas. Las partidas se sienten muy intensas, incluso sin rivales, porque el sistema de juego te aprieta cada vez más, y aunque al principio puede parecer difícil o incluso frustrante, cuando entiendes su lógica se vuelve muy adictivo. Además, tiene ese punto de he perdido, pero sé que puedo hacerlo mejor, que invita a rejugarlo una y otra vez. Como punto mejorable, diría que el azar puede jugarte una mala pasada, sobre todo si no gestionas bien tu mazo desde el principio. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si te frustran los juegos con tiradas o robos que pueden salir mal pese a tus cálculos. Lo recomendaría a jugadores que busquen un reto personal o que disfruten de los solitarios exigentes, pero muy bien pensados. Si te gustó Palm Island o Under Falling Skies, Viernes tiene ese punto de autosuperación, pero con una narrativa y tensión muy especial. En definitiva, un juego que sorprende por lo mucho que ofrece en una caja pequeña. Si buscas un buen solitario de cartas que te haga pensar y mejorar cada vez más, Viernes es una joya imprescindible. Y el siguiente que os traigo es un juego que a mí me parece una preciosidad. Tiene unos detalles y un arte que solo con cartas tienes una partida increíble, de 20 minutos de duración y enseguida lo tienes hecho. Pero cuando acabas la partida es merecedor de foto. Os lo presento porque estoy seguro que estaréis de acuerdo conmigo que este barrio es precioso. Un juego traído por Cacahuete Games antiguamente y ahora por Rocket Lemon Games de 1 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 20 minutos. Sencillo, rápido de jugar y en un segundo lo tienes aprendido. Tienes como una especie de mercado en medio de la mesa que será compartido y esto es muy importante. Y luego también tienes algunas cartas que ensucian bastante el mercado y hay que tener en cuenta que a pesar de hacernos con los recursos, si están en esa fila nos tendremos que hacer con lo que nos interesa, que son los tochos. Eso es como un poquito de basura, ¿vale? Entonces, a la hora de la partida tendrás que hacer como una especie de... ¿cómo era esto? Perpendicular, ¿no? Panorámica, ¿vale? De cartas a lo largo de la partida. Esto se va a abrir en cualquier momento, así que yo lo aprieto. Una panorámica tal que así, ¿vale? Como aparece aquí. Pero es una panorámica que tú vas a ir juntando casas la una al lado de la otra. Y teniendo en cuenta que cada casa es de un tipo diferente y lo que te interesa es hacer combos con las casas que sean del mismo tipo. Y aquí en la izquierda, ¿vale? De cada carta te dirá exactamente lo que te pide para ir construyendo las casas. Teniendo en cuenta que cuando cojamos recursos para nuestras casas para construirlas, inevitablemente nos llevaremos basura. Pero bueno, con ciertas mecánicas que tiene el juego podrás ir puliendo sobre todo lo que vas teniendo y al final el que tenga la mejor panorámica con más puntos gana la partida. Es un juego que es muy bonito, que tiene toques como una casa Hobbit, luego tenemos casas de Nueva York, algunas casas emblemáticas de por ahí. Es muy bonito, o sea, queda precioso en medio, sobre todo porque al final la foto final es cada uno ha hecho su panorámica y merece la pena sacar el móvil para hacer una foto. Me gusta mucho, un juego sencillo, un juego rápido que tiene su chicha y su estrategia y que se disfruta muchísimo este barrio. En barrio vamos a construir casas para crear la mejor panorámica del vecindario. Pero aquí no todo depende de ti. Compartes materiales con el resto de jugadores a través de un mercado común en el centro de la mesa.
La clave está en decidir cuándo y cuánto aportar, gestionando tus materiales con mucha astucia, porque cualquier cosa que pongas sobre la mesa también puede beneficiar a los demás. A lo largo de la partida tendrás que leer muy bien la situación y anticiparte a lo que puedan necesitar tus rivales, intentando que tus jugadas no se les pongan demasiado fáciles. Es un juego muy táctico en el que cada turno puede marcar la diferencia. Lo que más me ha gustado de Barrio es lo bien que escala y lo ajustadas que suelen ser las partidas. Tiene ese punto de tensión continua al ver cómo se llena el mercado común y no saber si lo que tú necesitas va a llegar hasta tu turno. Las partidas son muy dinámicas y se prestan a comentarios constantes, pequeñas puñaladas y risas por igual. Además, las ilustraciones tienen mucho encanto y eso también ayuda a que la experiencia sea todavía más agradable. Lo recomendaría a grupos de amigos que disfrutan de los juegos rápidos con interacción constante, o a familias que ya han jugado a títulos como Sushi Go o Punto y quieren algo con un poquito más de decisión. Si te gustan los juegos donde compartir recursos se convierte en una decisión estratégica y peligrosa, este seguro que te va a enganchar. En definitiva, un filler muy redondo, con un sistema original que te mantiene alerta toda la partida. Barrio se ha ganado su hueco en mi ludoteca porque es de esos juegos que siempre apetece sacar. Y el siguiente que os traigo a continuación, sé que lo he sacado bastantes veces al canal. Una vez al mes seguramente lo saco a pasear. Pero ¿qué queréis que os diga? Es un juego que me funciona muy bien con mis amigos, resuelve cualquier encuentro, así que seamos bastantes jugadores, hasta 6 por eso. ¿Y qué queréis que os diga? A mí, la temática de Alicia en el País de las Maravillas me tiene enamoradísimo. Aquí os traigo este... ¡Feliz no cumpleaños! Un juego traído por Brain Picnic de 3 a 6 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 20 minutos. Es una pasada ver cómo funciona y sobre todo las risas que caen. Tenemos cada uno unas cartas en la mano que serán idénticas para todos, que serán las votaciones de negativo y luego tenemos solo un pulgar arriba, que es la positiva, o unos aplausos, ¿vale? Que esa siempre vuelve a nuestra mano. Entonces lo que tenemos que hacer es, tendremos como una hoja, ¿vale? De objetivo, que serán nuestros personajes que puntuarán. Yo tengo este, pues mis rivales tienen este, y luego estas son las cartas de aplauso, que son las votaciones para decir que sí que vamos con ello, o las negativas, ¿vale? Obviamente, huelga decir, lo que nos interesa es que puntúen las que aparecen en nuestra hoja de puntuación. Estas hojas de puntuación son privadas, ¿vale? Nadie tiene por qué saberlas. Y hay un rollo de faroleo bastante importante en el juego, porque lo que tenemos que hacer es, primero, desplegaremos todos los animales o todos los personajes por la mesa de Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale? Son mesas del sombrero. Y al final del todo tenemos la Reina de Corazones, que espera a que alguien se vaya con ella a desayunar. Que no nos gusta a todo el mundo, porque la votación tiene que ser unánime. Entonces le cortan la cabeza a ese jugador. Por lo tanto, ese personaje, un jugador no, ese personaje de Alicia en el País de las Maravillas, no puntuará. Así que hay como una especie de faroleo bastante importante, en plan de que cada vez que alguien suba una ficha a la Reina de Corazones, tendremos que votar. Todo el mundo tiene que votar con los aplausos. Si hay una sola persona que no vota los aplausos, todas las cartas que sí volverán a la mano, pero las cartas que no se descartarán. Por lo tanto, cuidado, aquí hay un toque bastante interesante de si yo voto demasiado pronto que no, se me descartarán las cartas, pero como vote a todas que sí, ostras, se nos complicará porque automáticamente se acabará la partida y votaremos. Así que nos interesa sobre todo votar a lo nuestro. Un juego de faroleo genial, un party que es loco como el solo. Aquí os traigo Feliz no cumpleaños. En Feliz no cumpleaños lo que vamos a hacer principalmente es colocar estratégicamente a nuestros personajes en la fiesta y tratar de ofrecer a la Reina de Corazones los regalos más adecuados. La clave está en la gestión de votos y el posicionamiento, lo que lo convierte en un juego lleno de tensión, faroleo y momentos impredecibles. Durante la partida tendrás que mover a tus personajes por la mesa, vigilar quién ofrece qué regalo y votar a favor o en contra según lo que más te convenga. Pero cuidado, porque si votas negativamente y te pillan, puedes acabar perdiendo la cabeza o quedarte sin tarta. Lo que más me ha gustado es cómo combina mecánicas sencillas con una capa de estrategia y traición muy divertida. Las partidas se sienten muy tensas, sociales y con ese punto de teatralidad que encaja tan bien con la temática de Alicia en el País de las Maravillas.
En cuanto pillas cómo funciona el sistema de regalos y votos, se convierte en un toma y daca constante, donde cada movimiento genera suspicacia y cualquier regalo puede ser aceptado o rechazado con un drama incluido. Lo recomendaría a grupos que disfruten de la interacción directa, los juegos con roles ocultos o mecánicas de deducción ligera. Si te gusta el ambiente de juegos como Secret Hitler o El Pacto de los Hombres Lobo, pero buscas algo más accesible y visualmente adorable, este es un gran candidato. En definitiva, un juego que sorprende por su mezcla de humor, traición y decisiones tensas con un envoltorio precioso. Si te llama la atención su estética o te gusta el pique en mesa, creo que le puedes sacar muchísimo partido. Duendes, enanos, elfos y trolls. Aquí es un juego muy loco, donde nos meteremos dentro de una taberna, intentaremos sacar toda la cerveza y toda la riqueza posible y escaparemos antes de que el barman nos cierre el chiringuito. Aquí os traigo este Fantasy Pub, un juego traído por Looping Games de 2 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 45 minutos. A lo largo de unas cuantas rondas y con unas tiradas tendremos que ir moviéndonos por diferentes mesas, pero cuidado porque no seremos bienvenidos en cualquiera y tenemos que intentar ir recogiendo monedas, ir recogiendo cerveza, ir pagándolas o ir vendiéndolas o ir bebiéndolas para intentar escapar lo antes posible y tener el máximo de dinero posible. Tendremos que arriesgar bastante en este Fantasy Pub, porque al final todos estos duendes, enanos, elfos y trolls no se llevan bien con todo el mundo. El tabernero quiere cerrar pronto y no quiere que la liéis en la taberna y bueno, no nos lo podrán nada fácil para escaparnos, porque al final obviamente quieren que paguen lo que hemos consumido. Es un juego muy divertido, sobre todo que tiene ese toquecillo de fantasía y ese toquecillo de picarnos entre nosotros para ver quién coge qué, cuándo y dónde, qué me dejas para la siguiente ronda y bueno, forzando un poquito la máquina para intentar ser los que tengamos más dinero. El arte es muy caricaturesco, ¿vale? Muy carismático. ¿Y qué queréis que os diga? Si sacara una versión que tiene monedas así deluxificadas y como un toque un poquito más premium, yo me haría con él 100%, porque es un juego que a mí me ha parecido muy correcto, que en 30 minutos, a veces con 3 jugadores lo tienes hecho, a 45 minutos para cuando somos 4 jugadores, y ya os digo, me gustan mucho los juegos de fantasía y os invito a probar este Fantasy Pub. En Fantasy Pub lo que vamos a hacer principalmente es mandar a nuestros personajes de fantasía medieval a una taberna, a beber hasta que no puedan más. La clave está en que salgan del local con tantas cervezas encima como monedas les queden en el bolsillo, pero sin pasarse, porque si se emborrachan demasiado, quedarán fuera. Durante su turno, lanzamos 2 dados y usamos su valor para meter nuevos personajes, moverlos por las mesas, hacer que beban y activar eventos especiales. Es un juego donde las decisiones importan, pero el caos y el azar también tienen mucho que decir. Bienvenido al bar más loco del reino. Lo que más me ha gustado es lo bien que funciona si lo juegas con humor. Las sensaciones que se generan son muy temáticas y dan pie a muchos piques y carcajadas. Las partidas se sienten caóticas, imprescindibles y con un puntito de gestión que sorprende. Y si te metes en el papel de los clanes, la experiencia gana muchísimo. Como punto negativo, diría que el azar tiene bastante peso. Tiradas malas o decisiones de otros jugadores pueden fastidiarte sin que puedas hacer mucho. Hay muchas formas de minimizarlo, pero no siempre son suficientes para evitar la frustración. Lo recomendaría a grupos que busquen una experiencia divertida, muy temática y con un punto de caos controlado. Si te van los juegos como Dungeon Fighter o Colt Express y te gusta el rollo de taberna de fantasía, Fantasy Pub puede ser tu próxima borrachera lúdica. En definitiva, Fantasy Pub es un juego donde beber, tropezar y salir por la puerta a tiempo es todo un logro. Ideal para reír, desconectar y brindar entre amigos. Y el siguiente que os traigo es un juego que me vino en el calendario maldito de Adviento del 2024, que ojalá lo hubieran sacado los años siguientes, pero a la vez no, ¿sabéis? Porque son esos 150 euros que dices, buah, me van a traer mogollón de morralla, me van a traer mogollón de cositas, pero luego piensas, ostras, ¿qué calendario de Adviento o qué paquete te permite abrir cada día durante 24 días, del 1 al 24 de diciembre, un paquete? Decidme quién recibe un regalo cada día aparte de un ricachón. Nadie. Pues aquí os traigo uno de ellos, que fue este Applejack, un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 30 minutos.
Es un juego de Uwe Rosenberg, ¿vale? Que creo que es uno de estos que no tiene demasiado, digamos, no tuvo demasiado bombo en su día y supongo que por eso lo pusieron en el calendario de Adviento, para vender sobre todo un poquito de stock. Un juego que a mí me parece bastante correcto y sobre todo que es muy entretenido, ¿vale? No es que sea una pasada, no es de los mejores juegos de mesa, pero ¿qué queréis que os diga? Para 10 juegos rápidos y ligeros, este entra perfectamente. Básicamente tendremos que ir consiguiendo miel y sobre todo manzanas. A lo largo de un recorrido iremos puntuando e iremos viendo agrupaciones de este tipo de manzanas y dependiendo de dónde esté ahora mismo el recorrido, tendremos que puntuarlo en ese momento. Si tenemos más manzanas de un tipo, pues perfecto. Que no, pues vamos haciendo. Luego tendremos que ir viendo también el tema de las flores, el tema de si ponemos ahora, combamos una miel con otra. Ir consiguiendo estos recursos, sobre todo para gastarlos, y ir viendo cómo lo comemos lo mejor posible. Me gusta mucho sobre todo porque es un juego diferente, ¿vale? Cada uno tenemos nuestra zona de juego, que es esta, e iremos poniendo los setillas. Cuidado, porque como nos despistemos, nos quedaremos sin todas las recetas buenas. Tendremos que ir cogiendo, ir arriesgando y bueno, ir combando poquito a poco en este Applejack. En Applejack lo que vamos a hacer principalmente es cultivar un huerto colocando los setas de forma estratégica para recolectar manzanas y miel. La clave está en cuadrar bien tus movimientos en el tablero personal, maximizando símbolos y conectando colmenas, lo cual lo convierte en un juego muy táctico y relajante, pero con decisiones muy interesantes. A lo largo de la partida vas a tener que colocar los setas que combinen bien con lo que ya tienes, pagar su coste con manzanas y aprovechar los turnos clave para puntuar por colores y por colmena. Todo mientras el marcador va bajando por el lateral del tablero, marcando qué color se puntúa con ese momento. Es un juego donde cada decisión te obliga a pensar con calma y proyectar a futuro. Lo que más me ha gustado es lo bien que equilibra la calma del puzzle con la tensión de la puntuación progresiva. Las partidas se sienten muy relajadas, pero con ese punto de estrategia que te hace querer mejorar cada vez más. Y aunque al principio puede parecer un simple juego de colocación, en cuanto le pillas el ritmo, engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de ¡ostras! Me he equivocado por una loseta, que pica para repetir y hacerlo mejor. Como punto negativo, diría que a dos jugadores puede sentirse demasiado abierto o poco apretado, ya que el draft de losetas tiene menos presión. No es un gran problema, pero sí algo que conviene y tener en cuenta si buscas una experiencia más ajustada o con más interacción directa. Lo recomendaría a jugadores que disfruten de los puzzles tranquilos con un toque de euro, o a familias que ya han jugado títulos como Cascadea o Cálico. Si te gustó Savannah Park o Patchwork, creo que este te puede encantar, porque tiene ese punto similar pero con una sensación de evolución más progresiva y control de puntuación más tensa. En definitiva, un juego que me ha sorprendido por lo agradable que es y lo bien que escala en dificultad sin agobiar. Si te cuadra por estilo, es de esos que puedes sacar a mesa muchas veces sin que se repita. Mira que cuando quisimos adoptar a nuestros gatitos, yo lo hablé mucho con mi pareja y dije, ostras, o gato o perro, las dos cosas no. Y si adoptamos un perrito, no hay gatito. Y cuando vimos a Ronnie y Ginger nos lo quedamos y nos enamoramos. Pero además porque el gato, o sea, el perro, merece como muchísima atención y nosotros, a pesar de darle todo el amor que pudiéramos, quizás no estamos en el momento en que tengamos que como estar todo el rato pendientes del perro porque al final el perro para nosotros es un hijo tonto. Y entonces dijimos, bueno, pues dos gatitos y perfecto. Y para perritos, pues os traigo este Forever Home, un juego traído por las Level Games de 1 a 5 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 20 a 45 minutos. Creo que es un juego bastante desconocido, que ya tiene sus añitos, pero a mí me ha parecido muy correcto, sobre todo de ir entrenando los perritos, irlos colocando en los hogares, de cumplir patrones de cartas que tengamos en la mano y cuando tengamos cumplido el patrón que nos indica la carta, que son ciegas, es decir, que son cartas que no enseñamos a los demás, enseñamos el patrón y entonces cogemos tantos perritos como nos diga la propia carta y los colocamos en sus hogares. Iremos consiguiendo puntos de prestigio y el que tenga más puntos al final de la partida habrá ganado.
Es un juego que a mí me gusta mucho, sobre todo porque, como os digo, soy muy amante de los perritos, me encantan cualquier tipo de perro, incluso los así feitos que son así, los bulldog y demás, que bueno, a mí es que los veo como muy así, como muy tristes y demás, pero ¿qué es que os diga? Son adorables y este juego me recuerda un montón a como si somos protectoras, que vamos cuidando a los perritos, vamos enseñándoles y vamos educándoles y sobre todo le intentamos buscar un hogar para ellos. Me gusta mucho cómo hila la mecánica con la temática y sobre todo que el arte tiene ese no sé qué que dices, ay, perrito. Así que bueno, ya os digo, os lo recomiendo un montón porque son partidas muy rápidas, muy ligeras y ¿qué queréis que os diga? Me cuadraba muchísimo este Forever Home en el vídeo de hoy. En Forever Home lo que vamos a hacer principalmente es rescatar, entrenar y encontrar hogar a perros sin familia. La clave está en colocar fichas en nuestros refugios siguiendo patrones y cumplir con cartas de entrenamiento, lo cual lo convierte en un juego ágil y muy tierno. A lo largo de la partida vas a tener que gestionar bien tus fichas, seleccionar los perros adecuados y decidir cuándo completar entrenamientos o buscar adopciones. Todo mientras compites con el resto por lograr más prestigio antes del final. Es un juego donde cada decisión cuenta y puede marcar la diferencia en la puntuación final. Lo que más me ha gustado es cómo combina la parte de estrategia con una temática tan cálida y cercana como los refugios de animales. Las partidas se sienten muy fluidas y con buen ritmo, y aunque al principio puede parecer sencillo, en cuanto te metes en su dinámica de patrones y puntuación, engancha con facilidad. Además, tiene ese punto de combo satisfactorio cuando completas entrenamientos o opciones que da muchas ganas de seguir jugando. Como punto negativo, diría que puede hacerse algo repetitivo si encadenas muchas partidas seguidas, porque los patrones y cartas disponibles no varían tanto. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas mucha variabilidad o un reto más exigente. Lo recomendaría a familias y grupos que quieran un juego accesible, bonito y con un toque de estrategia sin que abrume. Si te gustó Cascadia o Cálico, creo que este te puede encantar, porque tiene ese mismo aire de puzzle amable, pero con una temática aún más entrañable. En definitiva, un juego que me ha sorprendido para bien y creo que puede funcionar en muchas mesas. Si te cuadra por temática o buscas algo estratégico pero amable, Forever Home puede ser una gran elección. Y el siguiente que os traigo ahora es un juego que se juega muy rápido, que se disfruta enseguida y bueno, es un juego que le da como un toque diferente a la mesa y sobre todo frenético cuanto menos. Aquí os traigo Flash Zen, un juego traído por The Beer de 2 a 5 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 20 minutos. Es un juego muy entretenido en el cual tendremos que ordenar 10 cartas lo antes posible. La magia, que no nos lo van a poner de todo fácil. ¿Por qué? Porque tendremos que ir combando todo lo que tenemos en la mano o cartas que nos vayan saliendo de la mejor manera posible. Tendremos que ordenar o reordenar según lo que vaya saliendo y bueno, el primero que tenga las 10 habrá ganado. Un juego muy ágil y muy versátil, de estos de que quizás no lo jugaría horas y horas y horas, pero que me echaría una partida entre euros seguro. ¿Por qué? Para aliviar tensión y sobre todo para liberar toda esa emoción que llevamos en el cuerpo jugando. Y ya os digo, este Flash 10 a nosotros nos ha gustado mucho y lo disfrutamos un montón siempre cuando sale a mesa. En Flash 10 lo que vamos a hacer principalmente es intentar formar una secuencia de cartas en orden ascendente lo más rápido posible. La clave está en jugar todos al mismo tiempo y tomar decisiones a contrarreloj, lo cual lo convierte en un juego frenético y muy adictivo. Durante la partida tendrás que robar cartas, decidir en qué pila colocarlas y buscar la mejor forma de ordenar tus números de 0 al 99, todo mientras el resto avanza y a toda velocidad y pueden dejarte atrás. Es un juego donde cada segundo cuenta y donde saber cuándo arriesgar o cómo conservar puede marcar la diferencia entre ganar o perder. Lo que más me ha gustado es lo rápido que se juega y lo fácil que es sacarlo con cualquier grupo. Las partidas se sienten dinámicas, tensas y aunque al principio puede parecer simple, en cuanto entras en el ritmo engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de caos divertido y decisiones instantáneas que lo hace ideal para encadenar varias rondas seguidas. Como punto negativo, diría que puede hacerse algo repetitivo si juegas en exceso o con el mismo grupo una y otra vez, que no es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas un juego con más profundidad o con variedad en la estrategia.
Lo recomendaría a familias o grupos de amigos que busquen un juego rápido, accesible y con un punto competitivo. Si te gustaron juegos como Jungle Speed o Tigreto, este te puede encantar, porque mantiene ese ritmo frenético pero con un sistema numérico mucho más controlado. En definitiva, un filler perfecto para romper el hielo o cerrar sesiones con una sonrisa. Si te gustan los juegos de agilidad y reacción rápida, Flash 10 es un rayo que puede brillar en tu colección. Y hasta aquí 10 juegos de mesa increíbles pero ligeros. Ya habéis visto que son juegos bastante variados, pero que tienen su toque como así, un juego que es rapidillo, pero que tiene su molla. Por aquí tenemos Feliz No Cumpleaños, que es una pasada, un party genial. Bueno, entre medio party y medio juego así de faroleo, muy interesante, inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, que es una chulada. Luego tenemos Flash 10, donde tendremos que ordenar 10 cartas lo antes posible, pero con sus ataques y idas y venidas de los demás jugadores. Luego tenemos Applejack, un juego así de gestión de recursos y sobre todo de ir colocando o contando manzanas a lo largo de una especie de recorrido, que tiene su toque especial y que a pesar de tener sus añitos, a nosotros nos sigue funcionando. Luego tenemos aquí el juego de bazas del Señor de los Anillos, la segunda parte, Las Dos Torres. Es un juego de fantasía que la verdad el arte es fascinante y a nosotros nos encanta. Y la rejugabilidad está servida. Luego tenemos aquí Fantasy Pub, donde nos meteremos dentro de una especie de taberna, donde tendremos que entrar, recoger todo lo máximo que podamos y salir a ver si nos dejan. Forever Home, de adoptar perritos e irlos colocando en sus respectivos sitios, muy cómico, muy sobre todo temático y a nosotros nos ha parecido genial. Luego tenemos Pescacartas, un juego donde tendremos que ir ganando bazas y con lo que ganemos es con la baza que jugaremos al siguiente turno, así que cuidado porque la cosa se puede complicar. Viernes como uno de los mejores solitarios que tenemos en nuestra ludoteca. Luego tenemos Barrio, que me parece un juego genial de hacer perspectivas de vecindarios, donde tiene unos toques así como un poquito oportunos, sobre todo a la hora de el arte, que es genial. Y bueno, es un juego que a nosotros nos entra por los ojos y lo disfrutamos muchísimo. Y por último tenemos Cascadia, que a nosotros nos encanta. Nos parece un juego de los seteo así de combar animales y sobre todo de irlos colocando para hacer nuestro hábitat y el bioma de vegetación y bosque, que es fascinante. Juegos para todos los gustos. Y ya sabéis que aquí en el canal estamos dispuestos a traer 10 juegos de mesa cada vez y bueno, que los disfrutéis tanto como nosotros. Así que nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle me gusta, suscribiros, activar la campanita para futuras notificaciones, dejar un comentario para cualquier cosa que os haya llamado la atención y nos vemos aquí pronto ahora sí en Vamos a Jugar Una. Adiós, que vaya muy bien, muchas gracias por vernos y de corazón, gracias por estar ahí siempre.